con con una reflexión, pero a la vez también una advertencia del devenir. Y me parece que el titular que hoy coloca el diario Clarín respecto a Ballesteros, esta especie de nueva mafia organizada, porque, había dos condimentos que tenía la vieja estructura, si se quiere, de la persecución macrista. Una tenía que ver con los carpetazos, había que ir a buscarlos a algún lugar, ese lugar era los servicios de inteligencia o si usted quiere el reinado de Estiuso. Allí había que dirigirse, allí había que ir a buscarlos y muchas veces se encontraban para con el gobierno anterior. A partir de ahora, y sobre todo la llegada de Arribas, lo que empezó a cambiar estratégicamente, metodológicamente, es que ahora el poder de la información, sobre todo la información que tiene que ver, reitero, con carpetazos, que tiene que ver con la averiguación personalizada de muchos miembros de la justicia, pero también de la oposición política, lo hacen directamente con el guiño directo del presidente Mauricio Macri. Lo que decía Don Corleone cuando hablaba de la gran familia. La gran familia es la que en definitiva empieza ahora a ser parte de esta nueva mafia que se instala ya como un condimento necesario al régimen, absolutamente necesario al régimen. Y digo que la tapa hoy de Clarín no es una tapa accidental. Acuérdese, se lo vengo diciendo hace bastante tiempo, estamos hablando de un gobierno del cual no tiene factores que se suman generando presión o buscando intereses. Son parte. Lo es Clarín, lo es La Nación, lo son obviamente algunos resortes del poder mediático que todavía me parece tienen la incidencia que muchas veces se busca, una incidencia que tiene que ver con cambiarle a usted culturalmente una posición respecto de la realidad. Lo de la pobreza, la verdad que fue absolutamente patético. Ver cómo a los argentinos se le quiere decir que la pobreza bajó. Y en realidad lo que estamos notando los argentinos cada vez más allá de la sensación, más allá de las encuestas, hoy aparece una encuesta en Página 12, más allá de lo que percibimos los argentinos, es que es imposible, con un salario que se ha depreciado, con un mercado interno que se ha quebrado, que no haya pobres, o en todo caso que los pobres sean cada vez más pobres. De aquel 35% de pobreza en la Argentina, muy poco se ha modificado, pero sí es cierto que los sectores más empobrecidos se han hecho mucho más pobres todavía. Ignacio, un abrazo grande. Bueno, felices Pascuas. Obviamente lo hace la gente del portal patagónico de noticias, de la Perón TV. No hay que olvidar los héroes de Malvinas, dice Ignacio, y yo comparto con él, porque esto tiene que ver con el 2 de abril. A lo mejor es también la antesala de lo que va a ser el 2 de abril. Un 2 de abril donde deberemos darnos la necesidad de la malvinización, no del olvido, sino de malvinizar fundamentalmente nuestros intereses nacionales, pero también la visión del veterano, a dónde quedó, qué es lo que está haciendo, el por qué sigue reclamando, la necesidad de que fundamentalmente aquellos que dieron la vida, aquellos que plantaron soberanía, porque aquí hay que decir algo más allá de lo que fue la implicancia de la guerra de Malvinas. Lo que hay que decir que en un momento determinado, y ya lo habíamos hecho nosotros en la historia argentina con aquel desembarco, ¿se acuerda? En avión que se había realizado con Dardo Cabo, cuando se quiso colocar en Malvinas una bandera argentina. Bueno, a la postre de aquel hecho simbólico, absolutamente, devino una guerra que no es tan simbólica, sino que materialmente fue la pérdida de muchísimos jóvenes, y fundamentalmente de darnos cuenta que esa salida, yo le diría macabra, a una situación que era la propia de la dictadura, también tuvo particularmente el ponernos nuevamente en un escenario de reivindicación histórica de Malvinas. Esa reivindicación histórica con el tiempo se fue devaluando, pero no por los veteranos de Malvinas, la fue devaluando el Estado, la fue devaluando la complicidad muchas veces de querer, a través de los intereses que podían darse comerciales o políticos con Gran Bretaña, ocultar la realidad. Este gobierno, este régimen, esta, si se quiere, nueva magia en la metodología respecto de las operaciones que se están haciendo para con la oposición, sectores de la justicia y también del gremialismo argentino, me parece que es importante decírselo. Malvinas no es para Macri, Malvinas no es, reitero, para el propio régimen un planteo de soberanía. Lo que es un negocio. Es decir, hay
una esencia propia de este gobierno, que es que todo se traslada al negocio. ¿Cómo comercializamos con Gran Bretaña? ¿Cómo Gran Bretaña no se enoja con nosotros y puede hacer un ida y vuelta? Con ese verso del paraguas protector de la soberanía, con ese verso de que Malvinas está, reitero un verso.